Las ascidias son, son una clase de aproximadamente 3000 especies del filo cordata y el subfilo es tunicata. Son exclusivamente marinas. Hay algo muy importante, dos formas de vida. Tenemos ascidias solitarias y ascidias coloniales también, como algunos de los grupos que ya hemos podido observar el día de hoy. Son sésiles, bueno, tienen una fase de vida libre cuando en la larval y son hermafroditas y filtradores. Ahora, ¿por qué compartimos filo con estos invertebrados tan diferentes? Y las características que los hacen miembros de los cordados son su cola postanal, el cordón nervioso dorsal, la notocorda, que también solo está en la etapa larval, hendiduras branquiales y el endostilo. Ahora, no quería desaprovechar la oportunidad de mostrarles esta foto porque creo que de tanto tiempo que tenemos trabajando es mi foto favorita, porque podemos ver como las dos formas de vida que les hablaba, ascidias solitarias, ascidias coloniales, y bueno, un poquito de la diversidad y los colores. Y quería preguntar si alguno quiere decirme cuántas especies de ascidias creen que hay ahí. ¿Cuántas se ven? No son demasiadas por cualquier cosa. 3. Ajá. 3, sí, la mayoría dice 3. Son 4. Entonces, como la más evidente, Gilbert sabe, ¿verdad? ¿Cuántas son? Bueno, sí, la azul es como la más abundante, fijo. Todos los que han buceado aquí, tal vez tal vez está un poco lejos. Gracias. Sí, bueno, que es como la más abundante. Tenemos esta colonia, la que es como verdecita. Esta, se ven 3 partes, bueno, por acá también. Y la que me parece más interesante es, mentira, todas me parecen interesantes, pero la que se camufla más tal vez es toda esta, o sea, la que está sirviendo de sustrato para las demás colonias. Y en realidad es la única solitaria, porque bueno, las otras son colonias y esta es una trampa, porque aunque parezca una ascidia solitaria, también es colonial. Entonces, bueno, las ascidias son alimento para algunas especies de tortugas, también tienen simbiosis con otros organismos como algas y en realidad en el Pacífico Norte son abundantes. Y es interesante que muchas especies se consideran invasoras o han dado problemas en otros lugares. Entonces, a pesar de todo esto, podríamos decir que hay pocos estudios en Costa Rica en general. En el 2019, cuando comenzamos a aprender cómo identificar ascidias, nos dimos cuenta que habían 14 especies registradas, en realidad para todo Costa Rica. Luego, en el año 2021, hicimos como el primer reporte de los resultados que teníamos del trabajo de Biomar y pudimos subir ese número de 14 a 22, solamente con especies de acá. Y ahí resultó interesante que encontramos esta especie que se llama Polendrocarpa anguinea, que es también, bueno, se considera invasora en muchos otros lugares. Entonces también es una bonita oportunidad que nos ha dado el proyecto de estar monitoreando como las poblaciones de ascidias como esta. Ahora, ¿cómo trabajamos las ascidias? Bueno, como a grandes rasgos hacemos un muestreo, puede ser, bueno, a veces utilizamos cincel y mazos para poder sacar todo el fragmento completo, perdón, que a veces están como muy metiditas en fisuras de las rocas, digamos. Y bueno, muy importante antes de pasar a la identificación, cuando las colectamos en el campo, es utilizar algo para relajarlas como cristales de mentol, porque aunque parezca extraño, en realidad muchas de estas ascidias tienen como fibras musculares muy fuertes y entonces si se estresan pueden contraerse mucho y eso obstaculizaría observar estructuras que son importantes para su identificación. Entonces, atrás. Luego de eso, bueno, trabajamos un poco en el laboratorio, trabajamos con 3 marcadores moleculares. El primero es el COI, que trabajamos a través de este proyecto, ¿verdad? Como lo hemos venido conversando, pero también en el laboratorio tuvimos la oportunidad en el laboratorio de genética del CIMAR,
Tuvimos la oportunidad de trabajar con otros marcadores, como el 18S y uno que se llama ANT. Además, probamos unos primers diseñados específicamente para tunicados, que también son del marcador COI. Y bueno, posterior a eso hicimos algunos análisis filogenéticos en diferentes programas que ya casi se los voy a mostrar. Entonces, vamos a ver un resumen de los resultados que tenemos hasta ahora. Hemos visitado a lo largo de todos estos años 31 sitios, la mayoría son fondos rocosos y hemos colectado ascidias hasta los 17 metros de profundidad. Ahora, bueno, en total hemos colectado 456 especímenes y hemos visto ascidias de los 3 órdenes que tiene la clase. Entonces, el más abundante es Stolidobranchia. Estas son las ascidias como de túnica más fuerte y solitarias. Tenemos 15 especies. Ahora, el segundo más abundante es Aplausobranchia, que son las ascidias coloniales. Acá tenemos 2 especies y bueno, en tercer lugar, el orden Phlebobranchia, son las ascidias como, también son solitarias y son como de túnica más gelatinosa. Aquí queríamos mostrarles como, bueno, el número de especies por sitio que tenemos, y hay sitios muy interesantes a los que hemos visitado varias veces, como Pitaya y Pochote, son los que tienen más especies, pero bueno, también hemos hecho más muestreos ahí, o tenemos mayor número de especímenes, pero hay otros sitios interesantes, como Meros y Bajo Viejón. En realidad los valores son iguales. Ajá, 20 individuos y 10 especies, o sea, son sitios como muy ricos, por lo menos para el estudio de las ascidias. Y ahora, bueno, actualmente ese número que les dije antes, que era de 22, lo hemos logrado llevar a 33, ahora hay 33 especies de ascidias. Bueno, estamos trabajando con ISA para terminar esas publicaciones y que ya esté como oficial. Pero entonces, estas que ven acá son los nombres de las especies y bueno, esta es una figura en la que ella estuvo trabajando que está muy bonita, bueno, tal vez acá no se aprecia también, pero bueno, está dividida por órdenes, que fue los que vimos antes, ¿verdad? En naranja Stolidobranchia, que es el más abundante, Aplausobranchia, que son las coloniales en morado, y verde tenemos Phlebobranchia. Ahora, estas que marcamos son las ascidias más comunes en el Pacífico Norte, que son, bueno, Rhopalea birkelandi, que es la que vimos antes, la azulita, ascidias siderales, creo que ahorita puedo mostrarles una foto, y Piura carmanae, que es esta que está acá, que es muy interesante, ya vamos a ver por qué. Y bueno, estas son algunas fotos entonces de los nuevos reportes que hemos encontrado en el proyecto. Estas son, bueno, podemos ir a la siguiente. Aquí están ordenadas por grupo, entonces estas son las del orden Aplausobranchia, todas las que hemos encontrado hasta ahora. Esta es la que les comenté antes, Polyandrocarpa anguinea, que en realidad solo la encontramos en un sitio, en las Islas Murciélago. Tenemos acá las de Stolidobranchia, que es como el orden más abundante en general. Esta es la que les dije anteriormente, Piura carmanae, se confunde mucho con esta. Tal vez aquí no se confunde tanto, pero bueno, a veces las dos se encuentran debajo de rocas, entonces como que su morfología podría cambiar un poco, pero sí, esa también nos dio como, bueno, nos tomó mucho tiempo llegar a identificarla y justo como esta semana vimos que se parece de verdad muchísimo a esta que se llama Imesa, pero por eso le pusimos con forma. Hay algunas variaciones en las gónadas y bueno, vamos a conversar con la persona que la escribió. Eso fue en Panamá y fue en el 2019, no fue hace mucho. Entonces, y tenían solo como 2 especímenes en realidad. Entonces, bueno, nada más es probable que haya alguna variación y queremos como trabajar un poco en eso. Y estas son las del orden Phlebobranchia, esta fue la que les dije anteriormente, ascidias siderales, tal vez muchos la han visto bastante porque de verdad es como de las más abundantes. Ahora, aquí tenemos, bueno, eso es una filogenia muy bonita que también trabajó Isa. Aquí los tenemos, las muestras separadas por el color representa los órdenes que les comenté antes, ¿verdad? Stolidobranchia, las duras, Aplausobranchia, las coloniales, y en verde Phlebobranchia. Pues es difícil observar, la verdad,
por lo menos ver los nombres, pero bueno, yo les puedo contar un poco, ya les dije como esta división de los órdenes. Es interesante en estas dos, son las que mencioné anteriormente, que se llama Piura Carmanae. También hemos observado como variación en las gónadas y en algunas otras estructuras y pensamos que tal vez podría tratarse de una especie diferente. Y entonces venimos a ver la genética y en realidad todas estas están identificadas como Piura Carmanae. Sin embargo, se dividen en dos grupos y estos dos grupos que separan la genética calzan con la separación morfológica que hicimos nosotras. Entonces, bueno, hay que estudiarlo como un poquito más. También pasa acá, tal vez no se nota la diferencia, pero este es un color y este es otro. Y el clado los separa por completo. O sea, la genética hace dos clados y esas son Rhopalea virkelandi, la que vimos antes, la azul, pero también hay una, ahorita tengo una foto y se las voy a enseñar, rosada, que también los que bucean bastante por esta zona la habrán visto. Entonces es interesante porque son iguales, es así, morfológicamente no hemos encontrado ninguna diferencia, pero la genética la separa. Entonces, bueno, esto hace que queramos indagar con esos otros marcadores que también nos puedan corroborar lo que está pasando y no quedarnos como solamente con una perspectiva. Entonces, bueno, trabajamos también en reconstrucciones filogenéticas con el marcador 18S. Sin embargo, encontramos cosas no tan claras como nos la dio el COI, porque si lo pueden ver acá, recuerden que los colores eran los órdenes y acá está completamente, bueno, bastante mezclado. Eso quiere decir que este marcador no tiene tanta resolución genética para separar los grupos, entonces es importante y sigue siendo un aporte, pero no nos va a ayudar a lo que necesitamos en este momento. Entonces, bueno, definitivamente la mejor reconstrucción la pudimos hacer con el marcador COI, y eso también es un hallazgo importante porque se ha trabajado mucho con 18S parasidias, pero secuencias que suben y no hay tanto sobre la filogenia. Entonces, bueno, ya por lo menos nosotras pudimos tomar esa decisión de que lo vamos a dejar como hasta acá. Entonces, bueno, ¿qué nos toca hacer ahora? Hay bastante variación morfológica, tenemos que estudiar muy bien las estructuras de las diferentes especies, porque bueno, estas que están acá como en pares son la misma especie, pero hay bastante variación y por eso estamos trabajando tanto con la genética también para entender un poco en qué casos esta variación sí nos va a separar entre especies y en qué casos no, porque realmente no siempre porque tengan algo diferente los van a separar, y cosas tan interesantes como las que les dije antes de Rhopalea, la azul y la morada sí se separan cuando morfológicamente se parecen mucho. Entonces, bueno, es todo un reto que tenemos, pasa tanto en asidias coloniales como en asidias solitarias. Entonces, esta es la que les estaba diciendo, ¿verdad? Que es un poco diferente la distribución o la forma de los sifones. Lo de las gónadas que no se ve acá, inclusive las verruguitas estas que caracterizan esa túnica en su descripción. Y bueno, estas son de las que he venido hablando también, ¿verdad? Aquí se ve como muy pálida, pero bueno, acá están las dos. Igual se pueden ver como diferentes tonos, entonces esto es muy interesante y para esta especie pues hay mucho que estudiar para comprender, porque de hecho una vez la pudimos tener en los acuarios del CIMAR y el color le cambió montones hasta ser casi transparente. Entonces, bueno, hay muchas cosas que no entendemos, pero eso es bueno porque quiere decir que tenemos mucho todavía por trabajar. Y bueno, como otros puntos de discusión, resulta que les conté que usamos el marcador COI, pero con otros primers, ¿verdad? En el laboratorio, primers diseñados específicamente para tunicados, y tenemos un 0% de amplificación. Entonces, definitivamente descartamos el uso tanto de ese primer tune para COI como de ANT. Y bueno, ya conversamos un poco que el COI sí nos ayuda como a reconstruir esas relaciones filogenéticas para las asidias, pero que el 18S nos da una menor resolución taxonómica. Y bueno, lo más retador de todo esto es que entonces eso nos deja con un solo marcador molecular para utilizar en asidias. Y como les decía, hay muchas cosas que todavía no están muy claras, que aunque el COI las separe necesitamos un poco más de evidencia, pero como que genéticamente a este punto no podemos hacer nada. En realidad sí podemos hacer, pero es pues más trabajo y tal vez un poco más costoso en términos económicos, porque lo ideal en este punto entonces es trabajar con genomas y pasar de la genética a la genómica, porque
Más bien podríamos hacer aportes importantes si estudiamos los genomas de estas ascidias y nosotros podemos proponer otros marcadores, o sea, estudiar otras regiones que puedan servir para caracterizar ascidias en general. Ese es el siguiente paso y nos encantaría hacerlo con estas, bueno, estas dos especies que acabamos de ver, que son como las que tienen más variación y aspectos interesantes. Y bueno, definitivamente contribuir a las bases de datos genéticos, porque alguien, pero en este momento no me acuerdo quién fue, creo que fue Oda, que dijo que, bueno, también lo que han encontrado va a servir para que simplemente, o no simplemente, va a servir para que otras personas puedan usarlo cuando se toman las secuencias y se suben a esas bases de datos, porque no hay más información que nos sirva a nosotros para comparar. No sé si me explico, pero lo que quiero decir es que en realidad para ascidias el 90% de las secuencias que estamos obteniendo son nuevos reportes de secuencia. O sea, es la primera vez que se secuencia con ambos marcadores la mayoría de estas especies. Entonces, bueno, no nos ayuda para que nosotros logramos identificarlas, pero en realidad hemos trabajado mucho con la morfología, estamos seguros de qué especies son y entonces nosotros estamos aportando eso para que para que otras personas puedan utilizarlo ya de manera más sencilla con todo este proceso de la genética. Y bueno, también Isa estuvo trabajando en este material, que si quieren chequearlo está súper bonito, es como un resumen de todo esto, como muy bien explicado, con muchas fotos, y estábamos conversando que es como una bonita iniciativa, más bien como si todos pudiéramos generar un material como este y ojalá como compilarlo, yo creo que estaría como muy chido. Entonces es como más bien una invitación a que lo chequen y que estaría bonito intentar hacer algo así todos. Y bueno, también hemos estado trabajando como en un listado de especies que pueda servirnos como una guía de campo, porque en realidad las ascidias han estado muy poco estudiadas y hemos invertido mucho tiempo, tenemos muchas fotos. Entonces, ese es uno de los, bueno, todos son aportes muy importantes, pero puede también servirle como a más personas, no solo como a nosotros en esta parte como más académica. Bueno, esas son las referencias de la presentación que utilizamos y cualquier consulta pueden hacerla a Isa o a mi persona. Y muchas gracias.